Historia de la Iglesia Cristiana, capítulo 17. La Iglesia Medieval. Año 476 al 1453 después de Cristo. Sexta parte. Comienzos de la Reforma religiosa, caída de Constantinopla, eruditos y líderes. Durante este periodo, y por sobre todo en su ocaso, hubo destellos de luz religiosa, presagios de la reforma venidera. 5 grandes movimientos de reforma surgieron en la Iglesia, pero el mundo no estaba listo para ellos y se reprimieron con sangrienta persecución. Los albigenses o cátaros, puritanos, alcanzaron prominencia en el sur de Francia alrededor del año 1170. Repudiaban la autoridad de la tradición, circulaban el Nuevo Testamento y se oponían a las doctrinas romanas del purgatorio, a la adoración de imágenes y a las pretensiones sacerdotales, aunque tenían algunas ideas extrañas asociadas con los antiguos maniqueos y rechazaban el Antiguo Testamento. En el año 1208, el Papa Inocencio III convocó una cruzada, entre comillas, en su contra, y la sexta se extirpó mediante el asesinato de casi toda la población de la región, tanto católica como hereje. Los valdenses surgieron más o menos en el mismo tiempo, 1170, con Pedro Baldo, un comerciante de Lyon que leía, explicaba, predicaba y circulaba la escritura, a la que apelaba en contra de las costumbres y las doctrinas de los católicos romanos. Estableció una orden de evangelistas, los pobres de Lyon, que anduvieron por el centro y sur de Francia ganando adeptos. Los persiguieron con crueldad, pero al salir de Francia encontraron albergue en los valles del norte de Italia. A pesar de los siglos de hostigamiento, han permanecido y constituyen una parte del grupo relativamente pequeño de protestantes en Italia. Juan Wycliffe empezó el movimiento en Inglaterra en favor de la libertad del poder romano y de la reforma en la Iglesia. Nació en el año 1324 y se educó en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser doctor de teología y líder en los consejos que se llevaban a cabo en dicha institución. Atacaba a los frailes mendicantes y al sistema del monacato. Rechazaba y se oponía a la autoridad papal en Inglaterra. Escribió en contra de la doctrina de la transustanciación, considerando al pan y al vino como símbolos e instaba a que el servicio de la Iglesia se simplificase más según el modelo del Nuevo Testamento. En otros países hubiera sufrido martirio, pero en Inglaterra lo protegía el más poderoso de los nobles. Aun cuando la universidad condenó algunas de sus doctrinas, le permitieron retirarse a su parroquia en Lutherworth y permanecer como sacerdote sin que se lo molestasen. Su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento al inglés, terminado en 1380. El Antiguo Testamento, en el que le ayudaron algunos amigos, apareció en 1384, el año de la muerte de Wycliffe. A sus seguidores se le llamó Lollardos, en un tiempo numerosos, pero los persiguieron bajo los reyes Enrique IV y Enrique V y al final los eliminaron. La predicación de Wycliffe y su traducción prepararon el camino para la Reforma. Juan Hus, en Bohemia, nacido en el año 1369 y martirizado en 1415, fue un lector de los escritos de Wycliffe y predicó sus doctrinas. En especial, proclamó la liberación de la autoridad papal. Lo nombraron rector de la Universidad de Praga y por un tiempo tuvo una influencia dominante por toda Bohemia. El Papa lo excomulgó y puso la ciudad de Praga bajo censura eclesiástica mientras él permanecía allí. Hus se retiró, pero desde su lugar de escondite enviaba cartas reafirmando sus ideas.
Después de 2 años consintió en ir ante el concilio de la Iglesia Católica Romana en Constanza, Baden, en la frontera de Suiza, habiendo recibido un salvoconducto del emperador Segismundo. Sin embargo, violaron el pacto sobre la base de que la fe no se guardaría con herejes. En 1415 condenaron y quemaron en la hoguera a Hus, pero su suerte despertó el elemento de reforma en su tierra natal e influyó en Bohemia por todos los siglos desde su día. Jerónimo Savonarola, nacido en 1452, fue un monje de la Orden de los Dominicanos en Florencia, Italia, y prior del monasterio San Marcos. Predicaba como uno de los profetas antiguos contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Llenaba la gran catedral hasta rebosar con multitudes ansiosas, no tan solo de escuchar, sino de obedecer sus enseñanzas. Por un tiempo fue el dictador práctico de Florencia y efectuó una manifiesta reforma. Sin embargo, el Papa lo excomulgó. Lo apresaron, condenaron, colgaron y quemaron su cuerpo en la gran plaza de Florencia. Quemaron su cuerpo, en la gran plaza de Florencia. Su martirio fue en el año 1498, solo 19 años antes que Lutero clavara sus tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Los historiadores fijan la caída de Constantinopla en el año 1453 como el punto de división entre los tiempos medievales y modernos. El imperio griego nunca se recobró de la conquista de los cruzados en el año 1204. Sin embargo, las fuertes defensas naturales y artificiales protegieron por mucho tiempo a la ciudad en contra de los turcos que sucedieron a los árabes como poder dominante musulmán. Tomaron una provincia tras otra del gran imperio hasta que solo quedó la ciudad de Constantinopla. En 1453 los turcos finalmente la tomaron bajo Mohamed II. En solo un día el templo de Santa Sofía se transformó en una mezquita y Constantinopla fue hasta 1920 la ciudad de los sultanes y la capital del imperio turco. En 1923 declararon Ankara capital de Turquía. La iglesia griega continúa con su patriarca despojado de todo menos de su autoridad eclesiástica, con residencia en Constantinopla, Estambul. Con la caída de Constantinopla en 1453 termina el periodo de la iglesia medieval. Mencionemos ahora muy brevemente algunos de los eruditos y líderes del pensamiento en el periodo estudiado. Durante los 1000 años de la iglesia medieval se levantaron muchos grandes hombres, pero solo citaremos 4 como los líderes intelectuales de su época. Anselmo nació en 1033 en Piamonte, Italia. Al principio, como tantos otros, era un erudito que vagaba por muchos países. Se hizo monje en el monasterio de Bec, Normandía, y lo nombraron abad en 1078. En 1093, Guillermo Rufus lo nombra arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, luchó contra Guillermo y su sucesor Enrique I por la libertad y autoridad de la Iglesia y por un tiempo sufrió destierro. Escribió muchas obras teológicas y filosóficas y le han llamado un segundo Agustín. Murió en 1109. Pedro Abelardo, 1079 al 1142, como filósofo y teólogo fue el pensador más valeroso de la Edad Media. Puede considerarse el fundador de la Universidad de París, madre de las universidades europeas. Su fama como profesor atrajo a estudiantes por millares de todas partes de Europa. Influyó en muchos de los grandes hombres de la generación que le siguió. Sus intrépidas especulaciones y opiniones independientes le propusieron más de una vez bajo la expulsión de la Iglesia. Aún más famosa que sus enseñanzas y escritos fue la romántica historia de su asunto amoroso con la hermosa Eloísa, por quien dejó los votos monásticos. Se casaron, pero después lo obligaron a separarse.
Ambos entraron en conventos. Abelardo murió siendo abad y Eloísa abadesa. Bernardo de Claraval, 1091-1153, era de una noble familia francesa. Lo educaron para la corte, pero renunció a ella por el convento. En 1115 estableció en Claraval un monasterio de la orden cisterciense y fue su primer abad. Esta orden echó raíces en muchos países y a sus miembros se les conocía comúnmente como bernardinos. Bernardo era una unión admirable del pensador místico y práctico. Predicó y promovió la Segunda Cruzada en 1147. Hombre de mente amplia y corazón bondadoso, se oponía y escribía en contra de la persecución de los judíos. Algunos de sus himnos, como Cristo si gozo al pecho da y cabeza ensangrentada, se cantan en todas las iglesias. Solo 20 años después de su muerte lo canonizaron como San Bernardo. Lutero dijo: si hubo en el mundo un monje santo y temeroso de Dios, fue San Bernardo de Claraval. La mentalidad más grande de la Edad Media fue la de Tomás Aquino. Tomás de Aquino, 1226-1274. Se le llamó el Doctor Universal, Doctor Angélico y Príncipe de la Escolástica. Nació en Aquino, en el reino de Nápoles. En contra de la voluntad de su familia, los condes de Aquino entró a la orden de monjes dominicos. Cuando era un joven estudiante era tan callado que lo apodaron el buey mudo. Sin embargo, su maestro Alberto Magno decía: un día este buey llenará el mundo con sus mugidos. Llegó a ser la autoridad más celebrada y elevada de todo el periodo medieval en filosofía y teología. Sus obras aún las citan, sobre todo por los eruditos católicos romanos. Murió en 1274 y lo canonizaron como santo en 1323.